En este vídeo te enseño cómo coser este vestido. En el vídeo anterior te enseñé cómo hacer el patrón y en este vídeo te enseño la confección. Este vestido tiene una apertura delantera en la falda y seguidamente de la apertura lleva unos remaches de perlitas que llegan hasta el pecho. Justo del centro del pecho salen dos tirantes que fruncen todo el escote. La parte de la cintura es ajustada y lleva una costura que la separa de la falda. Lo he confeccionado en una tela denim camisera 100% algodón y he utilizado 1 metro de tela. En la parte de atrás se coge con una cremallera invisible. La cremallera invisible queda justo en el centro de la falda y en la parte de la espalda se coge con una cinta que se puede atar con un nudo o una lazada. Yo este vestido lo he hecho en corte midi, que es un corte que llega entre la rodilla y el tobillo, pero también quedaría bonito largo completo. Si te gusta, tú también puedes hacerlo. Te enseño en el primer vídeo el paso a paso de la confección partiendo del patrón base y en este vídeo te explico la costura paso a paso. Creo que este vestido es muy bonito y bastante fácil de hacer. Para empezar con la confección he comprado 1 metro de tela denim camisera y la he lavado previamente ya que es 100% algodón y pueden coger. La estiro bien y la doblo con el derecho de la tela hacia adentro y voy a ir colocando los patrones paralelos al hilo de la tela. Aquí coloco el patrón de falda delantero y voy a dejar en el costado y en la parte de la cintura un margen de costura de 1 centímetro y en la parte del centro donde irá la raja dejaré un margen de costura de 1,5 centímetros o 2 centímetros. En el bajo voy a dejar un margen de costura de 3 centímetros para el dobladillo. Voy a ir marcando todos los márgenes para así luego poder cortar por la línea marcada. En la falda trasera voy a dejar de igual manera que en el delantero, por el costado y por la cintura 1 centímetro. Y por la parte del centro, que es donde irá la cremallera, voy a dejar 2 centímetros. Y en el bajo 3 centímetros. En el trasero, como irá la cremallera en esta parte, para trabajar cómodamente es mejor dejar 2 centímetros. Voy a ir colocando el resto de patrones paralelos al hilo de la tela. En el patrón del pecho, por aquí arriba y por el centro, irá un dobladillo, así que voy a dejar 3 centímetros de margen de costura. En la parte de la cintura y en el costado solo será una unión, así que voy a dejar 1 centímetro de margen de costura. Esta parte la finalizo en recto para que luego no me falte tela. En este trocito de arriba de la espalda voy a dejar 3 centímetros por todos los lados, excepto en el costado, que voy a dejar 1 centímetro. En el patrón delantero de la cintura voy a dejar 1 centímetro por todos sus lados.
En el patrón de cintura de la espalda voy a dejar 1 cm por todos sus lados, excepto en la parte de arriba, que voy a dejar 3 centímetros. Y corto por las líneas marcadas. Aquí ya tengo todas las piezas cortadas. Voy a empezar cosiendo la pieza trasera de la espalda. Lo primero que voy a hacer es hacerle el dobladillo de la parte de abajo. Como la pieza es bastante igual por todos sus lados, voy a hacer una marca para no liarme. Le voy a hacer una X en la parte de abajo y en la parte del costado le voy a hacer una C de costado. Lo marco en ambos lados. Donde he marcado la X le voy a hacer un dobladillo. Voy a marcar los 3 centímetros que he dejado del margen de costura para el dobladillo, para que así el dobladillo me quede perfecto, de 3 centímetros justos. Por ahora dejo a un lado esta pieza y voy a coser el patrón de pecho. Lo primero que voy a hacer va a ser fruncir los costados para unirlos a la pieza trasera que acabo de coser el dobladillo. Para ello separo las piezas, este es el costado, voy a pasar por aquí una costura al número más largo que tenga la máquina, una costura floja, y voy a ir frunciendo un poquito este costado tirando de un hilo. Así queda un poquito fruncido. Ahora lo voy a unir a la pieza trasera. El dobladillo irá hacia abajo y voy a unirlo costado con costado. En la parte de abajo voy a dejar 1 centímetro sin coser, que esto será el margen de costura para la otra pieza. Marco aquí 1 centímetro y voy a colocar esta pieza de la espalda a partir de este centímetro y uno derecho de la tela con derecho de la tela. Este centímetro lo dejo libre y comienzo a coger con alfileres toda esta parte. Primero un extremo, luego el otro extremo y a partir de aquí voy adaptando el fruncido y dejándolo de la misma medida que la pieza del trasero. Y paso una costura recta por aquí a 1 centímetro. Y hago lo mismo en la otra parte. Frunzo un poquito la pieza, marco el centímetro y uno a la pieza del trasero. Derecho de la tela con derecho de la tela.
Así deben quedar las dos piezas. Ahora paso una costura recta por aquí, uniéndolas por una pieza y por la otra. Hago un inicio pequeño y un retroceso siempre al iniciar la costura y al finalizar para fijar los extremos y que no se abran. Aquí ya tengo las piezas unidas, así han quedado. Por aquí atrás, por esta parte, le voy a pasar la overlock y una vez pasada la overlock, le voy a hacer un dobladillo por toda esta parte de aquí arriba hasta aquí. Un dobladillo sencillo, así. Para que el dobladillo me quede perfecto, exacto de 3 centímetros, voy a marcarlos, los 3 centímetros que he dejado del margen de costura para este dobladillo. Esta es la parte de abajo, pues lo hago en la parte de arriba. Para que sea más fácil hacer el dobladillo, también se puede marcar primero con la plancha. Así ha quedado el dobladillo ya uniendo ambas piezas. Ahora voy a hacer el siguiente dobladillo, que es este de aquí del centro. Marco de igual manera los 3 centímetros para que me quede exacto. Y hago lo mismo en el otro lado. Hago la costura bien pegada a donde termina el dobladillo, porque por aquí pasarán las tiras, así que tiene que ser un poquito ancha. Esta parte, al ser curva, se haría mucho más fácil si primero le pasara la plancha, pero bueno, yo lo voy haciendo así al momento, estirando un poquito y voy formando el dobladillo.
Para hacer los tirantes he cortado 2 tiras de unos 60 centímetros de largo y 2,5 centímetros de ancho. Estas tiras las voy a doblar con el derecho hacia adentro, voy a doblarlas a la mitad y voy a pasar una costura al ancho de pie de máquina. Aquí ya las tengo cosidas, así han quedado. Ahora les voy a dar la vuelta. Para ello voy a cortar en un extremo un poquito el tirante y voy a introducir por aquí una horquilla de pelo. La voy a introducir por este trocito que he cortado y por dentro del tirante. Voy a ir tirando de esta horquilla y dándole la vuelta al tirante. Aquí ya los tengo los dos girados. Ahora que los tengo girados, los voy a introducir por la pieza de pecho, por la parte delantera. Así, cuando ya sale un poquito por la parte de abajo, no lo saco del todo, lo dejo así, casi a ras. Y hago lo mismo en el otro lado. Aquí ya tengo los dos tirantes ya colocados. Ahora ya puedo unir la parte de la cintura. La parte de la cintura la voy a coger y lo que voy a hacer primero es coser todo el centro. Lo voy a coser y le voy a pasar overlock a 1 centímetro. Y cuando ya lo tengo cosido, lo voy a abrir y ahora sí lo puedo unir a la parte del pecho. Para unir estas piezas las voy a unir derecho de la tela con derecho de la tela. Enfrento uno de los lados del pecho y coloco el dobladillo justo donde está la costura central. Aquí lo sujeto con un alfiler y ahora sujeto el extremo con la costura que cuadre, costura con extremo. Y a partir de aquí ya voy haciendo cuadrar el resto. Y paso una costura a 1 centímetro. Hago lo mismo con el otro lado, enfrento derecho de la tela con derecho de la tela y el dobladillo que quede justo a ras de la costura.
Paso una costura a 1 centímetro. Así ha quedado. Ahora voy a pasar la overlock a toda esta costura que he hecho. Voy a coser la pieza de la espalda, de la parte de abajo. En esta pieza me he olvidado de coser la pinza, porque aquí sí que estaba la pinza para coserla. Antes de todo debería haber marcado en la tela hasta donde llega la pinza, hacer un pliegue y coserla. Pero me he saltado este paso, se me ha olvidado, lo solucionaré más adelante. El siguiente paso, esté cosida la pinza o no, va a ser hacerle un dobladillo a toda esta parte de aquí arriba. Un dobladillo de 3 centímetros, un dobladillo sencillo. Marco antes los 3 centímetros para que me quede exacto. Así queda. Voy a cortar estas puntas. Ahora voy a unirlo al cuerpo. Voy a unirlo por el costado, por la parte más ancha de la pieza, derecho de la tela con derecho de la tela. Voy a colocar lo que quede pegado a la pieza superior y el otro extremo que quede justo a ras de la cintura de la pieza delantera. Y hago lo mismo en el otro lado. Coso a 1 centímetro. Aquí ya lo tengo cosido. Voy a pasarle la overlock por aquí y el pecho ya lo puedo fruncir. Voy a tirar de los tirantes y voy a fruncir el pecho. Esta será su forma final. Voy a arreglar aquí el tema de la pinza que me he olvidado de coser. Lo que voy a hacer es eliminar ese trocito de pinza que no he cosido por el final de la pieza. Voy a coger el patrón y voy a marcar este trozo de pinza y lo voy a cortar. En un lado y en otro. Voy a coser la falda. Voy a empezar por la pieza delantera. La voy a abrir y por el centro voy a pasar overlock a ambas partes por separado. Así queda. Ahora lo que voy a hacer es unir estas dos piezas con el derecho de la tela con el derecho de la tela, derechos de la tela enfrentados, y voy a pasar una costura a 2 centímetros hasta donde quiera que me llegue la raja de la falda. Paso una costura y hago un buen remate para finalizar. Aquí ya lo tengo cosido. Voy a coser la falda trasera. Lo primero que voy a hacer va a ser coser las pinzas. Para ello voy a coger un alfiler y lo voy a clavar justo en la punta de la pinza. Y en los extremos de la pinza voy a hacer unos piquetes. Le doy la vuelta a la pieza y clavo otro alfiler justo encima donde está este. Ahora sí puedo retirar el patrón y separar las piezas y ya me queda la pinza marcada por el alfiler y los piquetes. Voy a doblar la pieza justo por donde marca el alfiler, que quede la doblez justo aquí.
La voy a centrar bien y voy a hacer también coincidir los piquetes uno con otro. Lo sujeto con un alfiler y voy a marcar una línea desde el alfiler hasta los piquetes. Y voy a coser por esta línea. Así quedan ya las dos pinzas cosidas. Las voy a planchar bien. Vuelvo a la falda delantera. La voy a estirar bien con el derecho de la tela hacia arriba y voy a colocar sobre ella la falda trasera. Voy a enfrentar los derechos de las telas y los voy a unir por costados. Voy a pasar una costura a 1 centímetro por aquí y después la overlock. Lo haré en un costado y en el otro. Aquí ya tengo los dos costados cosidos y con la overlock pasada. Voy a unir la falda al cuerpo. Esta es la cintura, esto es el centro de la falda, aquí están las costuras traseras. Voy a colocar la pieza así, con el derecho de la tela hacia arriba. La parte de la cintura la voy a unir con la parte de la cintura del cuerpo. Así. Voy a empezar uniendo las costuras, costura central, costura de costados. Voy a enfrentar los derechos de la tela, derecho del cuerpo con derecho de la falda y junto primero la costura central, costura con costura y pongo un alfiler. Y ahora las costuras de los costados, que cuadren bien, costura de costado de la falda con costura de costado del cuerpo. Y los extremos que tengan la misma medida, coloco también un alfiler. Y a partir de aquí ya voy uniendo el resto de la pieza, voy cuadrándolo bien y colocando alfileres. Y paso por aquí una costura a 1 centímetro y después la overlock. Así queda. En la parte trasera del vestido, que es donde irá la cremallera, voy a pasar overlock por ambas partes por separado. Así. Aquí, para darle un mejor acabado, he descosido un poquito este dobladillo y he pasado la overlock hasta el final, porque así la cremallera quedará envuelta en el dobladillo. Lo he descosido un poquito en ambos lados. Para coser la cremallera, antes voy a coser todo el trasero, de arriba a abajo. Para ello voy a juntar bien primero las costuras y voy a sujetar con un alfiler. Luego voy a cuadrar un extremo y el bajo, y a partir de aquí ya voy a ir sujetando todo y cuadrando bien. Voy a medir hasta donde quiero que llegue la cremallera. Voy a medirme desde la cintura y lo voy a marcar en la tela. Una buena medida es medir desde la cintura la altura de cadera más 3 centímetros. Voy a coser desde la espalda hasta esta marca en un ancho de puntada de 4 o más, el más largo.
Voy a hacer un buen remate y a partir de aquí voy a cambiar el ancho de puntada al normal y voy a coser hasta el bajo. Voy a coser a 1,5 centímetros o 2, lo que haya dejado para el margen de costura. Cambio el ancho de puntada al más largo y coso. No hago remate en esta costura porque luego esta parte la voy a descoser. Cuando llego a la marca, hago un remate y cambio el ancho de puntada al normal, 2,5, y continúo cosiendo hasta el bajo. Aquí ya lo tengo cosido. Lo que voy a hacer va a ser abrir bien la costura y planchar. Para colocar la cremallera voy a situar la parte plana de la cremallera hacia abajo, o sea, contra la tela, y los dientes quedarán hacia arriba. Y voy a doblar las puntas y las voy a colocar justo donde terminará el dobladillo. Una vez tengo las puntas dobladas donde terminará el dobladillo, ya doblado, la sujeto con un alfiler al margen de costura únicamente y la abro completa. Y una vez ya abierta, la voy sujetando toda al margen de costura. Traslado la marca de la tela a la cremallera y coso al margen de costura hasta esta marca. Para coser esta cremallera invisible voy a usar este prensatelas de cremallera invisible que tiene 2 carriles y quedan muy bien con este prensatelas. Lo sustituyo por el prensatelas normal y introduzco el hilo por dentro, que salgan los 2 hilos por abajo. Voy a coser primero un lado, voy a doblar la tela y voy a dejar el margen de costura hacia afuera, porque solo la voy a coser aquí al margen. Coloco los dientes justo en la costura de unión de las telas y coloco uno de los carriles por dentro del prensatelas. Lo levanto un poquito y lo coloco. Para ir cosiéndola me voy a fijar bien que los dientes vayan a la misma altura que la costura, que queden a ras, y voy a ir abriendo un poquito los dientes hacia afuera mientras voy cosiendo. Aquí ya tengo un lado cosido. Voy a comprobar que queda bien. Y ahora para coser el otro lado, lo que voy a hacer es descoser toda esta parte hasta la marca. Para coser el otro lado
voy a cerrar la cremallera y voy a sujetarla con alfileres al otro lado del margen de costura. Primero miraré que cuadre bien esta costura de cintura. Las coloco a la misma medida y sujeto con un alfiler. La sujeto solo al margen y a partir de aquí ya voy sujetando el resto que cuadre bien recto. Voy a girar el vestido y voy a comprobar que ha quedado bien recta, que no está torcida. Vale, me parece que sí queda bien. Queda recto, no queda ningún bulto, queda a la misma medida. Pues le voy a volver a dar la vuelta, voy a abrir la cremallera con cuidado de los alfileres y la voy a coser al margen de costura. Introduzco los dientes por el otro carril y coso de la misma manera, abriendo un poquito los dientes hacia el otro lado para que quede bien ajustada la costura y la cremallera que quede a ras del final de la tela. Si has dejado 2 centímetros de margen de costura, cose a ras del overlock, no del final de la tela, sino del final de la costura de overlock. Una vez están los dos lados cosidos, voy a cerrar la cremallera. Voy a sacar el tirador por aquí por fuera y voy a estirar para que cierre del todo. Cuesta un poquito porque aquí está cosido, pero estirando un poquito cierra. Le doy la vuelta y compruebo que ha quedado bien. Falta planchar bien. Ahora que ya está toda cosida, voy a acabar de cerrar este dobladillo. Lo voy a doblar una vez y otra como estaba antes, pero envolviendo la cremallera. Para darle acabado a esta pieza de la espalda, le voy a hacer un dobladillo simple.
de ancho que sean 3 centímetros, que es lo que habíamos dejado de margen de costura. Y porque por aquí dentro pasará la cinta que se atará a la espalda. La cinta la he hecho exactamente igual que los tirantes. He cortado una tira, la he cosido a la mitad y le he dado la vuelta. Para finalizar la punta de esta tira y para que no se salga, la voy a atar con un nudito. Los tirantes se pueden dejar así y atarlos al cuello o se pueden coser a la pieza trasera de la espalda. Yo los voy a coser. Me voy a probar el vestido, me voy a medir hasta donde quiero que coser el tirante y lo voy a coser. Ya solo queda coser la raja y el bajo. Para la raja le voy a hacer un dobladillo sencillo. Voy a empezar desde el bajo, voy a ir haciendo el dobladillo hasta llegar aquí al final. Voy a coser en horizontal y voy a ir siguiendo haciendo el dobladillo hacia el otro lado. Aquí empiezo desde uno de los lados por el bajo a hacer el dobladillo. Cuando llego al final de la raja, que ya está cosido, coso como medio centímetro más o 1 centímetro, clavo la aguja y giro el vestido en horizontal. Hago el dobladillo en el otro margen de costura. Vuelvo a clavar la aguja y giro el vestido ya para coser el dobladillo hacia el otro lado. En el bajo voy a hacer un dobladillo sencillo de 3 centímetros, que es lo que había dejado para el margen de costura. Para que me quede exacto de 3 centímetros, lo voy a marcar. Y este trocito de cremallera que me sobra lo voy a cortar y para que no se abra la cremallera lo voy a coser los dientes. Voy a coger una aguja y los voy a coser a mano cerrándolos.
A modo decorativo, aquí en el centro del vestido, justo en la costura, le voy a colocar unos remaches de perla. Estos remaches los he comprado en AliExpress. Es un pack que venían bastantes. Los voy a ir colocando en la costura desde la raja hasta el escote. Y con esto ya estaría finalizado el vestido. Y ya sabes, si te gusta, tú también puedes hacerlo.